Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Pame Jiménez y tengo que decir que a pesar de que la novela gráfica no es un género al que llego mucho, digamos, o al que leo mucho, cuando encuentro novela gráfica me gusta mucho y la disfruto muchísimo. Hola, mi nombre es Ángela Arias y tengo que admitir que no era tan fan de la novela gráfica en Costa Rica porque pensé que no existía buena novela gráfica en Costa Rica y me alegra mucho que este programa sea para probar lo contrario. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Hoy estamos súper contentas porque vamos a lograr un objetivo que teníamos como desde hace 3 temporadas y era poder hablar con una persona que ilustra libros, y en este caso nos parece como que la manera perfecta de hacerlo es con Edo Brenes, que justamente leímos la novela Aparthotel Deluxe y justo de esa novela les vamos a hablar hoy. Por eso nos está acompañando Edo Brenes, ilustrador gráfico costarricense que además tiene su propia editorial, que por cierto, spoiler, tenemos otro episodio para conocer esta editorial. Edo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Hola, muchas gracias a ustedes dos y muy contento de estar aquí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Vamos a hablar sobre una novela gráfica que se llama Aparthotel Deluxe, que básicamente lo que nos presenta es la vida de una serie de personajes que comparten un mismo lugar de vida, y ahí vamos a ver todas las diferencias que pueden surgir, las diferencias de vida que pueden surgir en esta novela. Sí, nos gustó muchísimo la novela, no solamente por el diseño gráfico que tiene, que es hermoso, es muy lindo, es como sencillo, pero al mismo tiempo como muy bonito, no lo tengo como, no sé cómo describirlo. Me gustó mucho, pero también la historia en sí, y constantemente yo me encontraba diciéndome a mí misma, hey, qué chiva esta también novela, no solamente como novela gráfica, sino también como novela tradicional, que tal vez en algún momento hablaremos de eso, pero es que me gustó mucho la historia en sí. Entonces tal vez empecemos por hablar de cómo es la experiencia de realizar una novela gráfica, si viene primero la historia o primero la estética gráfica, o es algo que se resuelve al mismo tiempo. Bueno, yo creo que eso va a depender de la persona que la esté haciendo, porque no hay como reglas muy definidas y también hay muchas que son en duplas o en tríos, pero digamos, mi proceso, trabajo independientemente, yo lo que hago es escribir primero la historia. Entonces, normalmente yo tengo unas, 7, 8 ideas, 9, 10 dando vueltas en la cabeza por meses, años, y con idea de hacer un libro, y poco a poco estas ideas empiezan como a fusionarse hasta que me doy cuenta que una idea que ya desarrollé está unida a otra idea que también ya estaba desarrollando y luego a otra, entonces todas como que se empiezan a compenetrar hasta que descubro la novela como tal. Entonces, mi proceso es, siempre le escribo primero, ¿verdad? Yo escribo en Word, escribo todo el documento, que es un primer pase, y luego dibujo unas 10 páginas, ¿verdad? Para ver cómo se va a ver. Y este es el proceso que yo mando a mis editores, entonces les mando un guión completado y unas 10 páginas para que vean cómo va a quedar el arte final. Una vez que eso está, o sea, que se acepta la novela o ya para empezar el proceso, entonces ahí sí viene el vaivén con el editor de estos cambios en el guión, que hace falta esto, que tal vez esta otra parte no se entiende, y es un proceso que enriquece la escritura como tal, y yo no empiezo ya a dibujar final hasta que eso no esté completo. Entonces sí, no me gusta. Hay otra gente que yo conozco que empieza dibujando y ahí va paneleando, y a veces, no sé, como que no tienen idea de hacia dónde van, pero a mí eso no me gusta. A mí me gusta siempre tener todo el guión, saber hacia dónde voy, y de ahí son solo formas distintas de trabajar, pero esa es la mía. En el momento en el que usted descubrió como esta gana de contar historias y de dibujarlas, ¿cuál fue la primera que se manifestó, digamos? ¿El contar las historias con palabras o con imágenes? Yo no sé, porque yo siempre he querido contar historias. O sea, yo me acuerdo desde que estaba chiquitillo, yo inventaba historias y contaba historias, y cuando veía una película llegaba y se la contaba a mis hermanos, a mis tíos, a mis papás de memoria, toda, y siempre había como una urgencia. Yo creo que
el cómic a mí me empezó a gustar desde la primera vez que lo vi, tal vez con Dorito, Mafalda y todo eso, y empecé a leer algunas revistas que me compraba en la casa de las revistas, de Batman, Superman, lo que había, y yo lo que quería era dibujar mis historias. Entonces yo tengo un montón de historias que empecé a dibujar porque yo quería hacer un cómic de 10, 11 años y hay 1 o 2 páginas porque por supuesto que no sabía de qué se trataba y nada más empezaba a dibujar. Pero en realidad mi proceso de cómic no era necesariamente por el dibujo, sino era para poder contar mis historias de alguna manera. Porque yo empecé estudiando animación, entonces yo quería hacer películas animadas. En medio de animación me empezó a interesar el cine independiente y entonces de pronto quería hacer películas y Dave, a esto llegó al cómic. En realidad para mí es un proceso mucho más personal porque solo soy yo el que está trabajando en esto y yo cumplo con mis tiempos y no dependo de otras personas, que también es complicado. Pero sí, yo creo que en realidad es, no sé si el escribir o dibujarlo más que pensarlo. O sea, yo todo el día estoy pensando en historias. Para mí las historias están en todo lado, entonces yo voy poniendo atención a todas las conversaciones, a todos los eventos que suceden alrededor de mi vida y ahí poco a poco voy retratando algunos. Sí tengo un cuaderno donde voy apuntando todas las ideas que se me ocurren. Como decía, hay un escritor, no me acuerdo quién era, de novela gráfica, que decía, yo tengo ese cuaderno por si algún día que tengo que escribir algo y no se me ocurre nada, entonces tengo todas esas ideas atrás. Pero entonces yo solo voy escribiendo cositas y normalmente no las vuelvo a usar, sino es como para mantener ese ejercicio de estar escribiendo constantemente. ¿Qué parte de su realidad le permitió plantear a personajes que compartían un mismo espacio físico, pero que vivían realidades tan diversas? Porque nada más para contarles un poquito a la audiencia, tenemos de todo un poco, ¿verdad? Tenemos a un adulto mayor que vive solo, vive por su cuenta en este apartamento, tenemos a una prostituta, tenemos a un matrimonio tradicional, sí. No sé si también es otro matrimonio o una relación de pareja con su bebé, al chico padre soltero que tiene que pagar su pensión, y también tenemos, por ejemplo, a esta persona que no sé si es trans o travesti. La verdad es que yo sé que hay una diferencia entre ambos, pero ahorita no quiero faltarle el respeto a las personas LGBTIQ, porque ahí me falta cancha de poder identificar apropiadamente cuál sería esta identidad, pero son personas muy diversas entre sí. Entonces, ¿qué fue esa partecita de la realidad que usted vive que le permitió contar una historia que me parece que es a contrapunto, ¿verdad? Que tiene personajes tan diversos en un mismo espacio y que permite desarrollar esta historia. Yo creo que eso viene primero de la observación, ¿verdad? De estar viendo diferentes situaciones, de estar consciente de lo que está sucediendo alrededor de uno. Pero en realidad cada uno de esos personajes en esta novela me representa a mí de alguna forma. O sea, es una novela un poco más autobiográfica sin serlo. Lo que yo hice fue poner ciertas situaciones o ciertos comentarios sociales que yo quería hacer en boca de diferentes personas y lo que yo pensaba que tenía que ser expuesto a la sociedad, digamos, sin juzgar a las personas que piensen de una forma o de la otra, simplemente mostrar cómo es la realidad. No tengo una posición clara en el libro, pues yo sí tengo posición, pero lo que quería era mostrar eso. Entonces, el punto, digamos, escoger una pareja tradicional, después otra que tal vez no están casados, pero tienen un hijo, es como verlas, cómo se encontrarían las personas en diferentes situaciones y hacer el juego de si yo estuviera en esa situación y fuera este personaje, cómo me expresaría. Y más o menos como que por ahí fue. En realidad estas historias yo las escribí, como les decía anteriormente, todas por separado. De hecho, la historia principal, la del joven con su papá y el muñeco de Mickey Mouse, yo hice un cómic de 5 páginas para la Alianza Francesa en el 2016, para el primer concurso, y yo gané el concurso con ese cómic. A partir de ahí, entonces yo conocí a mi agente literario y fuimos trabajando y bueno, hemos publicado las novelas que he hecho. Pero esa historia estaba ahí y la primera reunión que yo tuve con él me dijo, esta historia no se puede expandir. Y yo le dije, bueno, tal vez sí, pero ahorita no sé, porque la escribí como eso cortito. Y entonces empezamos a escribir las otras, digamos. Comencé con Puerto Langosta, que trataba sobre el limón y una investigación que yo estaba haciendo con mi familia desde hace rato. Pero esa me quedó ahí. Luego la otra, la del travesti con la prostituta, la hice para una revista italiana, y, no mentira, argentina, y la había hecho en el 2019. Y entonces, a partir de eso, yo tenía estas otras historias pequeñitas que había medio escrito, pero que no sabía qué eran, y empecé a darle vuelta y vuelta hasta que di la idea de que fueran todos personajes diferentes en una historia coral, como que se unió en un momento. Yo no sé, eso sí no sé cómo pasa. Normalmente voy caminando y nada más me hace como un clic en la cabeza y yo, uy, esta historia, esta, y ya tengo la novela entera.
Entonces empiezo a escribir cada una de estas historias por separado. Digamos, yo agarro como tipo post-it y entonces digo, la historia A tiene primera parte, segunda y tercera, y la otra tiene primera, segunda y tercera, y las empiezo como a mezclar para ver en qué orden las voy a poner. Y ese trabajo de solo ponerlas y de quitar una y poner la otra y decir, bueno, no, aquí hace una parte como que entrelaza esta con esta, sí se toma su tiempo. O sea, no es nada más escribir la historia y poner los post-its uno a uno, sino que ahí voy viendo y le tomo foto a como me gustó, y al día siguiente retomo y digo, no, es que tal vez esto debería ser así, y así, hasta que ya está completamente armada. Pero sí, es bastante personal, y las cosas que suceden ahí, en algunos casos me sucedieron a mí, en otros casos le sucedieron a amigos o a gente cercana, y en otras cosas son nada más pensamientos que he tenido o formas que yo digo que debería, no sé, comportarse la sociedad o algo así. Más o menos por ahí. Algo que me sonó o me hizo eco a partir de lo que usted estaba comentando era lo que menciona de hacer como un poco como de, no sé si es crítica social o de hablar un poquito más de representar estas cuestiones sociales a través de lo que usted ha visto, estas reflexiones sociales. Aquí lo que me hace pensar es sobre la responsabilidad social que tiene usted como comunicador, en este caso como ilustrador gráfico. Es una responsabilidad que me parece que se le está tomando muy en serio. Puede ser, pero yo no lo tomo de esa manera. O sea, yo escribo lo que yo siento que tengo que escribir. Y en este caso, en este libro, pues sí hay muchos elementos de la realidad social que retrato, pero no es un proceso consciente de decir, tengo que escribir esto para hacer una crítica, porque yo pienso de esta forma, y no, sino que tengo como la necesidad de contármelo a mí mismo. Entonces yo escribo para mí lo que a mí me gustaría leer en ese momento. Y entonces de esta forma es que llego a esto, que viene dado, digamos, las historias que he escrito son diferentes entre sí todas, pero viene dado mucho por lo que estuve leyendo, por lo que la serie que estaba viendo, las películas que están a mi alrededor, tal vez la situación social que viví en ese momento o una experiencia propia, y eso va como metiéndose dentro de mí, y digo, quiero escribir sobre esto de esta forma, y voy experimentando y voy sacando ideas. Entonces no es que es algo que también lo he pensado, como que yo debería escribir esto para darle un aporte a la sociedad, pero me cuesta más. Yo voy más por la parte narrativa, cuidando, eso sí, digamos, de no ofender o cosas así. Pero sí, no fue a partir de eso, sino que cuando ya yo tenía varias historias, yo dije, mira, esto tiene como cierta trama moral o que quiero decir algo, pero no fue con esa intención que lo escribí. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando sobre la novela gráfica Apartahotel Deluxe con Edo Brenes. A mí me llamó muchísimo la atención la novela, me gustó muchísimo, que se siente como muy íntima y muy personal, digamos. No solo la historia, sino sobre todo la parte gráfica. Se veía como si estuviéramos viendo desde arriba la intimidad de todos esos personajes y que nos permitiera verlo como más en su realidad más pura y más honesta. Sin embargo, hubo un tema que me movió mucho por una particularidad mía y una vivencia mía, que es el tema del uso como recurso creativo la muerte. Y es que yo leí Apartahotel Deluxe y también me había leído Funeral Tropical, el de Manzanillo, donde también hay una viñeta sobre el tema de la muerte y hijos perdiendo padres. Entonces quería saber cómo surgió eso, si fue adrede, si ha utilizado constantemente la muerte como recurso creativo o simplemente es que la vida me llevó a mí a estas dos publicaciones en donde la muerte, ¿verdad?,
está ahí muy a la vista. No, yo creo que eso está ya en mi obra. En todos los libros y en todos los cómics cortos, digamos estos de Funeral Tropical, siempre hablo sobre la muerte, no sé por qué. Como que me gusta enseñarle a las personas la muerte como para que piensen en lo que tienen y lo aprovechen más. Claro. O sea, eso es como un recurso. Yo vi eso en una película que se llamaba Following y el personaje entraba a las casas y se robaba cosas, pero cosas insignificantes. Entonces el otro personaje le pregunta que por qué hace eso y él dice, es que me gusta crear ese caos en la vida de las personas para que se den cuenta de qué es lo que tienen. Y esa frase como que yo estaba empezando a escribir en ese momento. De hecho es la primera película de Christopher Nolan, que casi nadie conoce. Que duraba como 1 hora, 1:10, no era tan larga, pero a mí me pareció muy buena esa frase y entonces yo siempre he querido, eso sí lo he querido representar como el propio. Y la muerte o la tragedia siempre se me hace como muy interesante de ver cómo lo abordo de diferentes maneras y cómo reaccionan los personajes a esto. Entonces, por ahí es donde va. Entonces, no es casualidad que haya cogido las 2 obras que tenían muerte, sino que yo creo que está presente en casi todo lo que he escrito. Cuando yo terminé la novela, a mí me generó la sensación de que el final es como una ruptura completa con la niñez, como a la inocencia, como a romper con esos espacios en donde una se puede sentir vulnerable como un niño de nuevo. Sí, como si se quedara sin esos espacios seguros de la niñez, como el papá, la mamá, el muñeco, digamos. Eso fue como yo lo interpreté. Pero justo quería preguntarle si esa era su intención de dejar el final tan abierto, ¿verdad? Porque al final no sabemos qué pasó. La incertidumbre de ya no hay nada seguro, ahora nos toca vivir por nuestra propia cuenta. Exacto. Bueno, en realidad eso de dejar atrás la niñez era el tema principal de ese cómic de la Alianza Francesa. Eran 5 páginas nada más. Entonces para mí era muy importante que estuviera también en esta novela. Ahora, a mí siempre me han preguntado como, ¿qué pasa al final? ¿Por qué lo deja abierto? Y yo considero que mis finales no son abiertos. Yo cierro todos los finales. Todas las dudas que usted tenía las cerré. Y después vienen unas páginas donde le abro más dudas, pero la historia en sí completa, usted sabe lo que pasó y lo que pasó con todos los personajes y cierran. Es cierto, sí. Porque para mí, digamos, los finales abiertos, solo porque sí, siento que no, que tal vez, a menos de que haya una segunda parte o algo, tal vez no están respetando tanto al lector y lo dejan así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, a mí me gusta dejarlos con esa sensación, pero que estén satisfechos de que sí entendieron todo y que sí cerró y de pronto hay una incógnita, ¿verdad? ¿Qué vio? ¿Qué pasó con esto? Que esa parte, digamos, en la novela para Hotel Deluxe, la última parte que queda abierta no tiene nada que ver con el resto de la historia. O sea, se va más como para la imaginación, para que uno interprete lo que quiere interpretar. Pero la historia de todos los personajes, el papá, todo eso está cerrado. Es nada más después donde... Y yo creo que eso está bien, porque la gente siempre llega y me pregunta y tiene ganas como de hablar sobre eso, y yo creo que eso a mí me gusta porque intriga a la gente y de pronto dice, bueno, no, tengo que leerme otra cosa que haya escrito Edo. Y entonces yo creo que va como por ese lado. Claro, porque yo me acuerdo que en esa parte en específico, cuando aparece este personaje, mi reacción fue de, ¡ah! No puede ser, ¿verdad? Como... Y cuando terminó yo dije, pero quiero saber qué va a pasar con él. O sea, ¿cómo se sintió después? ¿Feliz, contento, triste? O sea, ¿qué le pasó? Decepcionado. Sí, o sea, como que generé un vínculo y puede también ser porque, bueno, ya yo lo he dicho varias veces en el podcast, mi papá falleció hace un par de años. Entonces, claramente es una sensación que yo tengo muy a flor de piel. Pero sí es cierto que no fue un final que me dejó como, ¿es en serio? ¿Hasta ahí quedé? No, o sea, sí es cierto, esto que usted lo dice. En serio, todas las respuestas me las dio durante la Los novela. conflictos se cerraron, pero se abrió una nueva pregunta. Qué bonito verlo de esa manera. Sí. Joss siempre me pregunta eso. ¿Qué pasó con un personaje tal? ¿Por qué lo cerré así? Entonces yo le digo que es eso. Que la historia que yo quería contar era esta otra. Y eso es para que ustedes se pregunten y le den vuelta y que ustedes se imaginen lo que va a pasar y ustedes interpreten desde su punto de vista cómo se sentirían ustedes en este caso, en esta que sí es algo como un hecho en concreto, que el personaje de lo sigue y todo, qué es lo que quieren que pase, pero en realidad sea que sea lo que vio, no repercute en el resto de la historia. Por si acaso, él mencionó a una muchacha, Joss, ella va a estar en un episodio donde vamos a hablar de Pulpo Press, entonces para que estén pendientes ahí cualquier cosa. Joss es mi esposa y somos los creadores de Pulpo Press, los 2 editores. Pero hablaremos de Pulpo Press en otro episodio del podcast. Sí.
Pero creo que sí tiene un poquito relación Pulpo Press con la pregunta que viene a continuación, y es que la historia que nosotros entendemos alrededor de... Si equivocadas, nos corrige. Sí, por favor, nos corrige. O sea, entendimos que es que Aparthotel Deluxe se publicó de manera simultánea tanto en Costa Rica como en Francia. Eso fue lo que nosotros entendimos. Ahora usted nos dice, bueno, es que surgió a partir de un concurso de la Casa Francesa. Fue como, estamos perdidas, entonces tal vez como para entender, sí, como entender mejor eso. No, con la Alianza Francesa yo gané el concurso en el 2016 y lo que contaba como manera de anécdota es que una de las historias de Aparthotel Deluxe fue esa con la que gané el premio. Ok. Pero a partir de ahí yo publiqué, digamos, esta es mi cuarta novela y ha sido como un proceso, digamos, con el que he ido creciendo con mi agente, que casualmente es francés y por eso él vino a la Alianza Francesa y organizaron el concurso para sacar talento. Esta historia, esta novela, que no tiene nada que ver con la Alianza Francesa, en realidad la compraron los editores en Francia y entonces los derechos para español me los dejé yo porque ya teníamos planeado hacer Pulpo Press y que fuera nuestra primera novela gráfica impresa en español aquí en Costa Rica. Ay, ¿cómo fue entonces la experiencia de publicar para estos dos públicos, verdad? Porque uno son las personas francesas que no necesariamente van a conocer Limón, que no necesariamente van a conocer esta idea de los apartamentos como en Costa Rica, San José, el concepto de San José como tal. Sí, ¿verdad? Y luego la lectura que se hace desde Costa Rica, las personas que somos de Costa Rica. Yo creo, y eso es no creo, me lo han dicho varias veces, me lo han dicho mis editores, mi gente y gente que me ha entrevistado de afuera, que se haya leído uno o todos los libros, me ha dicho que las historias que cuento son muy universales. Entonces, tienen como ese apego con todas las personas. Digamos, ustedes leen este libro y tienen muchas cosas de San José. Y ustedes ven los edificios, está Musi, las calles con huecos y todas esas cosas, pero esos son solo elementos que están alrededor de la historia. Lo que le da como una veracidad de que es en Costa Rica. Y lo que hace que la gente que la lee aquí se haya identificado mucho con el lugar. Sin embargo, la historia, yo creo que uno podría quitarla y ponerla en, no sé, Ciudad de Panamá, en Buenos Aires, de pronto en Europa también, como que siempre uno se puede identificar con estos personajes independientemente de que sean de Costa Rica o no. Entonces, al público europeo le gusta mucho leer estas cosas de países, digamos, tercermundistas, porque así es como lo dicen ellos, digamos, de países en desarrollo. A ellos les gusta ver cómo es la realidad, pero les gusta sentirse identificados también con estos personajes. Entonces, si yo escribiera, por ejemplo, una novela de, no sé, Marito Mortadela, pero solo la vamos a entender nosotros en Costa Rica, pues entonces la tendría que publicar solo en Costa Rica. Pero si yo quiero que se entienda, yo tengo que desarrollar este personaje para que sea universal, para que alguien que está, no sé, en Estados Unidos, es que había un muchacho que también tenía algún problema y tocaba una... Entonces como que se identifique con algo y no que sea todo específico y que todo sea como madre huevón, ¿verdad? Sino que se vaya construyendo a partir de esto. Sí, tal vez que toma la condición humana, digamos, no el contexto sociocultural. Entonces, digamos, es un ejercicio que yo he hecho muchas veces, como imaginándome, no sé si eso ha influido, pero decir, ¿qué pasa si esta historia hubiera pasado en Costa Rica? Un libro que me leí o una película que vi, ¿qué sería distinto? Y entonces digo, bueno, esto sería igual y esto sería igual, esto cambiaría un poquito, tal vez la forma, y ahí como que ese ejercicio que siempre hago, yo creo que se ve plasmado un poco en mis libros por eso mismo. Me llama la atención que esta es la segunda persona que nos dice, es que tomé esta historia que vi contada por alguien más y dije, ¿cómo la narraría yo? Porque tuvimos una entrevista con una autora y nos dijo justamente eso, ¿verdad? Sí, que tengo que hacer aquí un disclaimer. Esa entrevista va a salir como dentro de 2 meses después. Pero cuando la escuchen se van a dar cuenta a qué me refería. Sí. Pame, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausita y ya volvemos aquí en Página Cero? Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram.
Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando sobre la novela gráfica Apartahotel Deluxe con Edo Brenes. Chiquillos y chiquillas, yo al inicio de este programa les dije que en realidad yo novela gráfica costarricense no consumía porque no estaba muy segura de la calidad de la novela gráfica de este país. Y tengo que hacer una confesión adicional que yo no sé si esto es bueno, yo no sé si esto es malo, si es una forma de irrespetar a la novela gráfica como tal, pero cuando yo estaba leyendo Apartahotel Deluxe, yo decía, qué chiva sería esta novela si fuera una novela tradicional, porque yo me la imaginaba con una escritura tan bonita que me iba transmitiendo la misma fuerza que me transmiten las ilustraciones gráficas. Pero al mismo tiempo yo me decía, pero decir que esta novela gráfica, que está muy buena, sería todavía muy buena como novela tradicional, es una forma de irrespetar o no el medio de la novela gráfica. Entonces a mí eso me dio como un cortocircuito muy, muy severo. Y bueno, yo quisiera como traer a colación esto con Edo, porque él como ilustrador gráfico y demás, no sé si le estoy faltando el respeto a su profesión, y cuando usted ya nos está contando de que usted ya la tenía también primero escrito, yo decía, entonces sí existe la versión escrita tradicional, no lo sé. No es una falta de respeto, en realidad, digamos, yo soy ilustrador y hago novela gráfica, pero yo no me considero ilustrador, yo me considero escritor o narrador de historias. Lo que pasa es que mi medio es la novela gráfica, pero a mí no me molestaría, digamos, que fuera un libro, que fuera una película, que sea una novela gráfica. A mí lo que me interesa es contar las historias y este es el medio en el que me siento más cómodo. Digamos, es el medio en que más me he desarrollado, me gusta dibujar. También estudié animación, entonces aprendí cosas de dibujo. Y pues es una forma como de traer las historias de la forma en que a mí me gustaría leerlas, ¿verdad? Entonces, para mí no hay ninguna falta de respeto porque decir eso sería como decir, no quiero que conviertan eso en una película. Hey, si la convierten en una película, todo bien, es nada más otra forma narrativa. No sé si alguien pensaría en convertir esto en prosa, ¿verdad? Habría que hacer un estudio distinto porque es más cercano lo que yo escribo en Word a un guión cinematográfico o a teatro que a prosa, ¿verdad? Porque yo no describo las cosas como en un libro porque yo sé cómo son. Entonces en mi mente yo no pongo como la escalera estaba tenue y el aire, no, eso yo ya sé cómo va a ser. Entonces yo nada más escribo Ángela lo que dijo, Pamela lo que dijo, Ángela lo que dijo, Pamela lo que dijo y termino la escena y después pongo de vuelta al cuarto. Y entonces no hay una descripción de los escenarios, es puro diálogo. Entonces yo creo que sí, se asemeja más a leer un guión cinematográfico que a prosa, pero si alguien algún día hiciera el ejercicio estaría bonito verlo. Me llama la atención que diga, si alguien quiere hacerlo en prosa, ¿usted no ha pensado en hacerlo en prosa entonces? No, porque para mí es, ok, una cosa es tener ideas y que las ideas sean buenas o malas, y otra cosa es saber escribirlas. Yo sé escribir para novela gráfica, es algo en lo que me he desarrollado, pero yo nunca he escrito prosa. O sea, he escrito algunos cuentos, pero no tengo esa sensibilidad, no tengo ese estilo porque es algo que no he practicado, ¿verdad? A veces yo he criticado como escritores de novela gráfica o de cine que tienen una idea muy buena, pero no saben cómo contarla porque no han practicado. Entonces mucha gente se manda al agua con la primera cosa que hizo y puede ser que la historia o la idea en general sea buenísima, pero no ha sabido representarla. Entonces yo siento que si yo me paso a escribir esta prosa sería eso, sería un fracaso.
porque yo tendría que practicar por muchos años escribiendo en prosa para tener un estilo, para tener como, no sé, la musicalidad que esto daría, y de ahí requeriría mucho tiempo, y no estoy dispuesto a dar ese tiempo porque no soy escritor de prosa. Cuando yo leía la novela, lo que a mí me llamó más la atención, que yo le decía a Ángela, es como, qué chiva esta novela gráfica como una miniserie animada. Sería chivísima. Entonces, si en algún momento ha pensado como en transformar estas producciones, digamos, literarias, en algo más animado, en una producción cinematográfica, pues. En especial porque usted estudió animación. Ajá. Sí, pero tampoco. O sea, volvemos a lo mismo. A mí me gustaría que fuera una película y que alguien comprara los derechos y que quisiera hacer una película o una serie. Ajá. Pero yo estudié animación, yo me gradué en el 2009 y del 2009 a la fecha yo no hago animación. Entonces, digamos, son 15 años en que no he practicado, ¿verdad? Entonces, sí, puedo hacer ciertos trabajos que sí, para, digamos, algunos de los trabajos que hago son de animación y así, y tengo cierto estilo de hacerlo, pero ya hacer una producción de esta otra forma requiere otro conocimiento técnico que tal vez al salir de la universidad yo no desarrollé. Yo podría estar involucrado en el proyecto como el escritor y podría escribir el guión cinematográfico que ya está. Podría decir, claro, yo tengo la parte gráfica, estos son los personajes, pero ya a la hora de ponerse a animar, de poner las cámaras, de hacer la música, de grabar la voz, esos son otros 100 y ocuparía un productor y un director que hagan eso. Claro, y actores y actrices de voz, además, y demás, o sea, sería... Exacto, o sea, todo eso. Y yo creo que a mí no me... O sea, me gustaría ver el producto final, pero realmente no sé si quisiera participar tanto en un proceso de hacer eso mientras puedo estar trabajando en otra historia, en otra novela gráfica. Claro. Pero ahí no lo sabe, ¿verdad? Eso digo yo ahorita, yo no sé. La vida da muchas vueltas. Usted nos decía ahora que esta es una novela coral. Francamente, yo pensaba que esto era una novela de contrapunto, pero ahora que usted menciona una novela coral, sí, claro, ya tiene más sentido. Yo sé que la novela coral es cuando hay muchas voces narradoras, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir una novela contrapunto? Una novela de contrapunto es que hay un mismo evento y se narra la historia a partir del punto de vista de la gente alrededor del mismo evento. Entonces yo pensaba que era de contrapunto porque estaba narrada del punto de vista de la gente a partir de la muerte de alguien, no voy a decir de quién, y yo como spoilers. Pero ahora que usted dijo coral, yo dije, sí, tiene sentido que sea coral. Mi pregunta aquí entonces viene a ser si hubo novelas tradicionales, o sea, en prosa, o novelas gráficas que le dieron a usted alguna manera como un referente para la construcción de la estructura particular de Apart-Hotel Deluxe. A ver, primero antes de responder eso, creo que decir que es coral o contrapunto nada más es un tecnicismo, porque en realidad podría ser contrapunto también. Yo nunca la escribí con esa intención. De hecho, yo escribí la novela, se publicó y fue a partir de una reseña en un periódico francés que decía, es que esta historia coral, yo, sí, es una historia coral, es cierto. Pero yo nunca lo pensé ni lo analicé, yo nada más escribí la historia que quería, yo sabía que eran múltiples historias cruzándose y ya. De hecho, mucha de la inspiración para hacerlo en el edificio de apartamentos es la película Delicatessen, que es una película francesa de Jean-Pierre Jeunet, que fue el mismo que hizo Amélie, que sucede en un edificio de apartamentos y son varios personajes. Claro, es una comedia oscura, entonces es distinta porque es una época postapocalíptica y lo que están tratando es de evitar el carnicero que vive abajo los agarre en la medianoche porque él los agarra, los corta para tener carne para comer. Entonces es un poco bizarra, pero sí están pasando un montón de cosas a la misma vez con cada uno de estos personajes. Eso fue como la mayor inspiración, digamos, de la estructura de dónde sucedería eso. Pero si empiezo a recontar, digamos, están las novelas gráficas de Chris Ware, que también sigue a muchos personajes a través del tiempo. No sé, tiene que haber más, pero es algo que a mí me pasa. Yo me inspiro mucho de un montón de cosas y al final no me acuerdo de qué fue lo que me inspiré, pero sé que agarré mucha inspiración de diferentes cosas. Me llama mucho además la atención de que nosotros estábamos seguras que era o novela en prosa o novela gráfica y nunca pensamos que podía ser un referente, una historia audiovisual, lo cual me dice que me falta cancha. Es que yo creo que ahí donde voy yo a repetir lo que siempre digo a todo el mundo, es la historia, no importa de dónde vino. Claro. Porque, digamos, yo sé que Delicatessen, esa película la escribió el director, pero esa también puede haber sido referenciada de un libro. Y yo me puedo haber referenciado a otra novela gráfica, o sea, yo digo que todo está ahí para referencia, y puede ser desde una novela, un ensayo, un cómic, inclusive un videoclip. O sea, todas esas cosas me pueden generar algo en mí para querer contar una historia, y el medio es al igual que la referencia puede ser de cualquier otra cosa también. De eso estaba escuchando una chica que decía que todo era fanfiction. Es decir, todo está
inspirado en algo más. Que el arte, cuando es verdadero arte, lo que hace es crearle la necesidad a los demás de generar algo similar a lo que vieron ¿verdad? Entonces me hacía mucha gracia porque decía, por ejemplo, el arte, ¿cómo se llama? De las iglesias. Renacentista. Sí, bueno, digamos, sí. Es como fanfiction de Jesús. O sea, son puros, ¿verdad? Retratos de Dios. Pero lo interesante es eso, esa necesidad de que es verdadero arte porque genera la semillita en la gente de crear algo más. Es bien interesante. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Nosotros le hacemos una pregunta a todas las personas que vienen acá y es, ¿qué libro nos recomendaría o qué está leyendo? Porque nos interesa muchísimo, siempre nos dan recomendaciones que decimos, mira, entonces como para buscar ahí agregarlo a nuestras listas pendientes de lecturas. Por supuesto que se vale novela gráfica. Por supuesto, ajá. Vamos a ver, porque tengo ratillo de no leer novela gráfica porque yo leía como 3 o 4 a la semana. Wow. Pero de pronto yo siento que eso se puede volver redundante y entonces ahora estoy leyendo más prosa como para empaparme como de otra cosa. Entonces, de novela gráfica les voy a recomendar una que se llama Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo. Esa es de Chris Ware. A mí me gusta muchísimo, es de mis favoritas. Y ahorita me acabo de leer 2 libros hechos nacionales que me gustaron mucho. Uno fue Whisky de Diego Vanderlat y el otro fue Como perdí mi sonrisa juvenil, mae, de Juanjo Muñoz. Entonces eso es como está con Feliz Feliz. Entonces, para que las tengan ahí, que son muy diferentes entre sí, pero la verdad es que las 2 las disfruté bastante. Magnífico. Y ahora redes sociales, ¿dónde pueden encontrar las cosas de Edo? Aunque ya les dijimos que vamos a tener un episodio hablando más sobre Pulpo Press, pero redes sociales y demás. Bueno, yo estoy en Instagram como Edo Brenes, sí, pegado, y en Instagram también como Pulpo Press, pero esa hablamos después, pero esas son las dos redes en las que estoy. Perfecto, ¿y nosotras estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0 y también estamos en Instagram como PG0CR. No crean que no me di cuenta que Pamela me tiró la bola a mí en esta ocasión para que ella no las dijera las redes, yo me di cuenta. Pero voy a decir que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y en las plataformas de podcast, en todas casi creo que estamos. Sí, casi que en todas, sí. Si existen manes y no estamos, es que salieron hace poco. Pero viste, no te esperabas que yo dijera eso. No me lo esperaba. No sabía. Entonces, Edo, de verdad, muchísimas gracias y lo vamos a esperar, o lo vamos a tener junto a Jocelyn Joss, nada más. Joss, ok, cool. Lo vamos a tener entonces en otro episodio para hablarnos de Pulpo Press. Muchísimas gracias, chicos y chicas por habernos escuchado y los esperamos en el próximo episodio de Página Cero. Bye, Feliz bye. lectura, bye, bye. Hasta luego. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!